Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Isla Ramos. Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí y hoy vamos a ver sobre el caso de la denuncia contra Mr. Doctor. Bueno, en días pasados se ha comentado mucho acerca de que hay una denuncia en contra de Mr. Doctor. Este personaje también ha subido varios videos y está exponiendo que se está coartando su libertad de expresión. Entonces vamos a estudiar, vamos a explicar este caso con los elementos que él mismo ha expuesto y pues bueno. Eh, Él refiere que existe una denuncia en su contra por el supuesto delito de discriminación y amenazas. Cabe señalar que Mr. Doctor ha expuesto en sus videos y en su canal que lo están denunciando por decir la verdad y con esto le están coartando, como ya lo mencionamos, su libertad de expresión, lo cual no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión termina cuando se puede convertir en un hecho posiblemente constitutivo de delito, ya que muchas veces para hacer las cosas, además de la denuncia pública, debemos de realizar la denuncia ante las autoridades correspondientes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no puede suceder que al momento de nosotros hacer uso de este derecho de libertad de expresión, podemos estar cometiendo sin querer un delito, ¿vale? Entonces, si nosotros, además de exponerlo ante la opinión pública, lo hacemos ante las autoridades correspondientes, allí efectivamente ya cambia todo el panorama. ¿Por qué? Porque estamos haciendo tal como lo establece la ley, ¿vale? Ahora, también Mr. Doctor argumenta que, pues bueno, él tiene el derecho a la información, al derecho a la libertad de expresión, a la salud y que todos están consagrados en nuestra Constitución mexicana, lo cual en eso sí es cierto, ¿no? A todos los ciudadanos mexicanos o que estamos residiendo en México, por ejemplo, los extranjeros, por el simple hecho de estar en México, tienen derecho a todo lo que establece nuestra Constitución. Pero volvemos al punto anterior. Dichos derechos, siempre, todos los derechos humanos y todos los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos mexicanos o residentes de nuestro país están limitados de cierta manera por mencionar o por poner una palabra cuando con el uso de esos derechos se pueden cometer hechos posiblemente constitutivos de delito. ¿Por qué? Pues porque pues así es, ¿no? O sea, no lo estoy inventando, no todo está conforme a la ley y en el momento de que tú haces uso de tu derecho debes de estar bien consciente que no puedes sobrepasar el derecho del otro, ¿vale? Ahora, posteriormente en el video llama charlatana a la persona que la está denunciando y también señala que la misma persona está cometiendo el delito de fraude donde señala que se puede ir a la Profeco y señala el Código Penal Federal que regula dicho delito. Sin embargo, aquí su discurso ya no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque son dos cosas totalmente diferentes. La Profeco solamente va, como su nombre lo indica, que es la Procuraduría Federal del Consumidor, es una instancia que protege solamente a los consumidores, pero no ve delitos. Y el delito que él señala que puede cometer esta persona es el de fraude. Entonces, la única autoridad que puede investigar delitos es el Ministerio Público, ya sea de manera oficiosa o a través de una denuncia o querella, ¿vale? Ahora, si bien es cierto que a él no le cometieron el fraude, de acuerdo al artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda persona que tiene conocimiento de que tal vez están cometiendo hechos posiblemente constitutivos de delito, tiene la obligación de ir ante las autoridades correspondientes a hacerle conocedor de estos hechos, ¿vale? Ahora, también manifiesta que dicha persona se ofendió de que hablaran de ella cuando esta persona habla de otras personas y las analiza a través de sus movimientos, de sus firmas y pues bueno, aquí también vuelve a tener como no tiene la razón. ¿Por qué? Porque, bueno, él bajo su criterio sí puede estar teniendo la razón, pero ante la ley no. ¿Por qué? Porque si ahorita la víctima, que es la denunciante, se sintió que violaron sus derechos o que del comportamiento de Mr. Doctor pudo haber un hecho constitutivo de delito, ella o esta persona sí interpuso una denuncia en contra de Mr. Doctor por sentir que se estaba cometiendo un agravio en su persona.
Entonces, era lo que les comentaba hace ratito. Los derechos que nosotros tenemos están limitados a los derechos de la otra persona. Entonces, como la otra persona sí sintió agravio en su persona y en su esfera jurídica, acudió ante las instancias correspondientes para hacerlo del conocimiento del Ministerio Público. Ahora, si esta persona analiza los movimientos corporales o las firmas o cualquier otra cosa o cualquier otra persona, pero las personas que son analizadas no se sienten agraviadas y no sienten que vulneraron su esfera jurídica, entonces no van a anteponer ninguna denuncia, por lo cual, si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Esa es la diferencia. Si alguna persona se siente agraviada, por ejemplo, por la que ahora es víctima y que está denunciando a Mr. Doctor, ¿por qué? Porque le analiza lo que estamos exponiendo, entonces puede hacer exactamente lo mismo, puede ir a levantar la denuncia correspondiente por decir que le está agraviando, y entonces esta persona se sometería a exámenes psicológicos para ver si efectivamente sí tiene afectación en su psique, y al momento de que tiene afectación, pues evidentemente podrían vincular a proceso a esta persona, ¿vale? De caso contrario, si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Entonces no se abre ninguna investigación, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Ahora dice que le notificaron a través de terceros en el domicilio de sus padres, por lo cual le sorprende de que la Fiscalía 50 trabaje de manera tan efectiva y judicialice carpetas cuando las verdaderas víctimas llevan años sin judicializarse. Y se le hace raro que en menos de 2 meses se haya judicializado y, eh, y pues bueno, aquí qué pasa. Aquí yo creo que hay términos que a veces los utilizamos de manera general, sin embargo una carpeta se considera judicializada en el momento de que entra al sistema. Esto no significa que ya se va a actuar en contra de una persona, sino que simplemente se está poniendo a la autoridad, que en este caso es el Ministerio Público, de los hechos posiblemente constitutivos de delito, ¿vale? Entonces, ahora, también después va a haber una audiencia que es la de vinculación a proceso para ver si el investigado realmente va a seguir siendo investigado o no. Y ahora, que dice que la notificación lo notificaron a través de terceros, esta afirmación es un poco imprecisa. ¿Por qué? Porque él mismo en su video muestra en las fotos que dejaron la notificación pegada en el domicilio de los papás de Mr. Doctor. Sin embargo, esto conforme a la ley que lo establece el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es que se puede dejar la notificación en el domicilio que proporciona la parte denunciante o la víctima. Y debe ser alguno relacionado con el domicilio que en algún momento el imputado dejó como domicilio en cualquier instancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el nombre completo del imputado, pero no conocemos su domicilio, el Ministerio Público, a petición de parte, que en este caso sería la víctima, tiene la facultad de girar oficios o de ver en los sistemas si hay algún domicilio registrado de esta persona. Entonces, si, o de la persona a investigar. Entonces, si en algún momento Mr. Doctor dejó ese domicilio para huir, recibir notificaciones o lo registró ante una autoridad de gobierno, por eso se le notificó en ese domicilio, ¿vale? Ahora, si de todos modos esta explicación no es convincente y dice, no, yo nunca di ese domicilio, allí yo no vivo, allí viven mis papás, puede hacer el uso de la nulidad de la notificación. Sin embargo, pues esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque al momento de que tú haces uso de este derecho, estás dando por sentado que sí recibiste la notificación o que sí tenías conocimiento de la notificación, y pues simplemente nada más es alargar el plazo de que se te haga las notificaciones pues de manera personal, porque en el momento de que tú llegas a la audiencia y manifiestas este sentido, te va a decir, ok, ese domicilio no es, pero a partir de este momento te das por notificado y señálame la manera en la cual ahora quieres ser notificado, que puede ser a través del domicilio por una notificación personal, a través de los abogados con el domicilio laboral, o a través de WhatsApp o de llamada telefónica, e inclusive por medio de un correo electrónico, ¿vale? Ahora,
Dice también Mr. Doctor que no discriminó, sino que simplemente dio calificativos acorde a las acciones y en torno a la libertad de expresión por declaraciones de charlatanes. Aquí volvemos a explicar lo mismo. No se le está coartando la libertad de expresión, sino que simplemente debemos de recordar que los derechos que tenemos cada uno como individuos y que nos protegen todas las leyes, tanto nacionales como internacionales, que son los derechos humanos, están limitados siempre a los derechos de la otra persona. ¿Por qué? Porque la otra persona también tiene los mismos derechos. Entonces, en el momento de que afecta su esfera jurídica, allí ya se podría estar hablando de una comisión, bueno, de un hecho posiblemente constitutivo de delito, ¿vale? También expone que si está permitido mezclar dos delitos diferentes y atribuírselos a una persona. La respuesta es sí, ¿no? Uno como víctima puede denunciar a cualquier otra persona y de hecho a la víctima que se le cometió el posible delito, a él o a ella le corresponde la carga de la prueba. ¿Esto qué significa? Que la víctima tiene que acreditar que efectivamente el investigado o la investigada le cometió ese delito en su perjuicio. Entonces, para que nosotros podamos llegar a una audiencia de vinculación a proceso, para esto la víctima ya debió de haber reunido todos los elementos suficientes para poder decir esa persona fue su señoría y vincúlenla a proceso para que siga investigación, ¿no? Siga la investigación, perdón. Entonces, si la víctima en este caso cree que también esa persona es posiblemente responsable o corresponsable del otro delito de robo, se lo hace el conocimiento al Ministerio Público y al juez y entonces se van a investigar todos los delitos. Puede haber 2, 3, 4, 5. De hecho, en la ley establece un concurso ideal de delitos, ¿no? Que de cuando una conducta se pueden desarrollar varios delitos a su alrededor, o si la conducta delictiva fue continua, o si fue de un solo hecho, o sea, cuántas personas participaron. Para eso está la investigación, ¿vale? Ahora, también para eso se contratan abogados o se recurre a uno de oficio. ¿Por qué? Porque los abogados o la defensa privada bueno, privada u oficiosa de la parte imputada tiene que demostrar que las acusaciones son falsas, ¿vale? ¿Y cómo lo va a demostrar? Pues con igual periciales, testigos, ubicaciones, pues se pueden girar oficios, por ejemplo, se tiene que hacer, si quieren utilizar eh, el GPS de los teléfonos celulares, se tiene que abrir como un mini juicio para solicitar que permiso a través de un juez que conceda que las telefonías bueno, las diferentes empresas de telecomunicaciones puedan bajar esa información a través de pues los números de teléfono que utilizan esas personas para demostrar que efectivamente o no estuvieron en el lugar de los hechos, ¿vale? Esto se tiene, como ya lo mencioné, una vez que se ingresa a la carpeta de investigación, se tienen que destruir, pero para esto se tiene que abrir un mini juicio. Bueno, un mini juicio lo llamo yo. ¿Por qué? Porque no es autoridad del juez conocedor de la causa ni tampoco del Ministerio Público, sino que tiene que ser un juez totalmente aparte para que nos dé la autorización de que se haga la investigación de estas situaciones, ¿vale? Ahora, dice que el delito de discriminación no se paga con cárcel, pero el de robo sí, y esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el delito de discriminación sí se castiga con pena privativa de libertad. Y el artículo 206 de nuestro Código Penal de la Ciudad de México establece que se podrá imponer de 1 a 3 años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad y una multa de 50 a 200 días a favor de la víctima, ¿vale? Y pues bueno, entonces el delito de discriminación sí amerita pena privativa de libertad, por lo cual pues es evidente que pues allí hubo como una confusión porque pues sí es un delito y si lo está regulando el Código Penal local, que en este caso es de la Ciudad de México, pues por eso se está en una carpeta de investigación, ¿va? Ahora, el delito de discriminación me supongo que procedió derivado de la que supuesta víctima
hizo uso de la fracción primera del artículo 206 que ya mencionamos, donde se considera que se cometió el delito porque provocó o incitó al odio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si ahorita la víctima, derivado de las actuaciones de Mr. Doctor, ella consideró que le afectó a su esfera jurídica porque incitó al odio o provocó al odio hacia su persona, pues aquí es como yo me imagino que es donde cuadra el delito, ¿vale? Porque pues, no tengo acceso a la carpeta de investigación, todo lo estoy explicando conforme a lo que está en la información pública, porque recordemos que en las carpetas de investigación solamente pueden tener acceso a las partes, que en este caso sería la víctima u ofendido o las víctimas indirectas y también pues el imputado. Y dentro de estas personas, pues ya sea el asesor jurídico de la víctima o la defensa del imputado, ¿va? Fuera de esas personas, nadie tiene acceso a la información. Solamente se puede conocer lo que vayan a ventilar estas personas que les acabo de mencionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque de caso contrario, pues estaría violando el debido proceso. ¿Por qué? Porque ninguna otra persona tiene acceso a eso. Y en el caso de que se llegase a filtrar información que no fue otorgada por las partes que acabo de mencionar, tal vez se estaría cometiendo otro delito completamente diferente, ¿vale? Ahora, aquí volvemos a comentar lo que habíamos comentado hace ratito. Eh, Todo el panorama hubiera cambiado para Mr. Doctor si al momento de exponer en redes sociales toda su investigación que hizo y que expuso a través pues de sus videos y de su canal, si él a la par de subir los videos hubiera interpuesto una denuncia por hechos posiblemente constitutivos ante el Ministerio Público, todo hubiera cambiado. ¿Por qué? Porque como ya lo habíamos mencionado, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cualquier persona que le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. Entonces, si Mr. Doctor hubiera hecho estas dos cosas a la par, todo estaría completamente diferente. ¿Vale? Y pues bueno, también manifiesta Mr. Doctor que su denunciante ha cometido actos de discriminación a otras mujeres. Sin embargo, pues como ya lo comentamos y explicamos con anterioridad, mientras las personas de las cuales habla esta supuesta víctima en esta carpeta de investigación no interpongan una denuncia o una querella ante el Ministerio Público por sentirse afectadas de los actos que posiblemente se cometieron en su perjuicio, no hay delito que perseguir. Esa es la diferencia. Por todo esto que se está explicando, en estricto sentido, no se está coartando el derecho de la libertad de expresión a Mr. Doctor. ¿Por qué? Porque, pues como ya lo mencionamos, el hecho de exponer la verdad a través de sus videos y en redes sociales, si lo hubiera hecho a la par con llevar todos esos elementos y esas pruebas y esos testigos ante el Ministerio Público, se estaría investigando tal vez los delitos que Mr. Doctor expuso en sus videos. Sin embargo, como lo expuso en medios de comunicación o en redes sociales, pues es evidente que pues al momento de sentirse afectada la persona o la supuesta víctima que lo denunció, pues por eso procedió. Y en un momento determinado, para acreditar este delito, como ya lo mencionamos, es a través de un dictamen psicológico, un dictamen pericial, que pues invariablemente en la audiencia de vinculación a proceso lo van a exponer. Por eso es muy importante el tener los conocimientos necesarios para poder nosotros hablar, ¿vale? Porque si bien es cierto que Mr. Doctor todos sus videos lo basa y hace muy bien su trabajo de investigación y presenta testigos y presenta evidencia y presenta todo, debemos de recordar que no se puede litigar en medios y que tampoco podemos hablar de que se están cometiendo delitos en redes sociales, sino que si nosotros creemos
que se está cometiendo un delito, lo debemos de denunciar ante las autoridades correspondientes. Por eso es lo que le he estado mencionando. Si ustedes, y ahorita se está viendo, ¿no? En muchos, no solo en el caso de Mr. Doctor, sino en otros youtubers que también hablan y hablan y hablan. Unos manifiestan tener pruebas, otros no tienen pruebas, pero ya existen casos donde sí se están recibiendo denuncias en contra de los youtubers o de influencers. ¿Por qué? Porque todo lo que se puede, todos los derechos que tenemos como individuos, todos y cada uno, están limitados a los derechos del otro. Entonces yo no puedo ser más que el otro, ¿vale? Y pues bueno, el hecho de que estén trabajando tan rápido es la verdad suerte. Hay veces que sí te dan la atención inmediata y todo depende de la fiscalía, ¿no? Y también hay fiscalías que no hacen su trabajo de manera eficiente, eso es una realidad, pero no hay, en este sentido, por ejemplo, no hay corrupción, no en el de que hayan notificado o algo así, ya lo explicamos, ya lo expusimos. Por ejemplo, yo llevo una carpeta donde expuse que, que me habían ganado con documentación falsa y apenas después de 3 años van a mandar a llamar a la parte imputada, ¿no? Pero hay otro que, por ejemplo, denuncié que habían puesto candados para dejarnos, pues, evitar el uso y la entrada a un inmueble y allí de manera inmediata llegaron los peritos a tomar, pues, fotos, evidencia y todo. Entonces, depende mucho de la agencia investigadora, ¿vale? Entonces, y bueno, también no hay que hablar mal de las autoridades, sino que al contrario, debemos de agradecer que están trabajando siempre en beneficio de las supuestas víctimas, ¿no? Ahora, pues espero que les haya quedado claro, pero lo más importante aquí es ustedes qué opinan. ¿Tienen alguna duda, comentario, sugerencia? En caso de que sí, lo pueden comentar en este video o nos pueden contactar a través de todas las redes sociales en donde aparezco como Daniel Islas Ramos. Solamente en Spotify y PayPal Me estoy como Danco. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No olvides en suscribirte, darle like y compartir este video. Y recuerda que este espacio es tuyo, por lo cual estamos completamente a tu disposición. Así que ahora ya lo sabes. Vamos para arriba, vamos para arriba. 1, 2, 3.